Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. El anhelo de Dios siempre ha sido desde el principio que podamos vivir en su bendición. Ese es su original. Dios no nos creó para el caos ni para la calamidad, porque de hecho Él es autor de vida. Por ahí hay un hombre que yo creo que han escuchado a alguien que se le llama el padre de la fe, ¿verdad? Simplemente vamos a ver la vida de este hombre para ver cómo Dios siempre estuvo buscando un hombre a través de quien operar con su fe sobrenatural. Porque la fe sobrenatural es la que trae las cosas del cielo a la tierra. Tú no puedes manifestar lo que hay en el reino en la tierra si no crees. Tienes que creerlo y tienes que creerlo tajantemente. Y una forma o la única forma de creer que lo que está en el cielo puede ser manifiesto en la tierra es creyendo en lo que Jesús hizo en la cruz y sabiendo que Jesús es la palabra, que Él es el fundamento firme. La palabra de Dios no cambia. Hay un versículo que me encanta que dice, el cielo y la tierra pasarán. No está hablando de destrucción, está hablando de cómo todo va cambiando en la tierra. ¿Sí te das cuenta que en la dimensión natural todo cambia todo el tiempo? Nosotros mismos, ¿no? Va pasando los años y vamos cambiando. No hay nada que se quede firme o que se quede fijo. Todo cambia. Las personas, las cosas materiales se deterioran. Todo en esta dimensión cambia, se transforma. Sin embargo, en la dimensión espiritual, todo es firme. La verdad es inmutable. Dios no cambia. Hay un versículo, ¿verdad?, que dice, si me recuerdan exactamente, ahorita me acaba de venir, pero dice que Dios no tiene sombra ni variación. No hay un cambio en Él. Cuando Dios habla, cuando Dios dice algo, eso que Dios dijo es firme y seguro. Dios no viene de pronto y dice, ay, ¿sabes que ya me arrepentí? Porque yo pensé que te ibas a portar bien y ahora como veo que no te estás portando muy bien, pues ya me arrepentí. Déjame cambiar de opinión y vamos poniendo otra palabra diferente, ¿no? Cuando Dios desata una palabra, esa palabra es firme y es segura. Y algo que te hace a ti tener fe sobrenatural es que la palabra de Dios también para ti sea tu única verdad. Si tú vas a creer que la palabra es verdad, pero también crees que lo que escuchas de los doctores es verdad, pero también crees que lo que escuchas en las noticias es verdad, pero también crees que la opinión de cualquier otra persona es verdad, va a haber confusión en ti, porque entonces no vas a entender por qué está pasando esto, si Dios dijo esto, si acá me están diciendo aquello, ¿no? Entonces tú tienes que poner tu enfoque y tu corazón en una sola verdad. Y de hecho no existe otra verdad, pero para ti puede haber muchas verdades si es que tú así lo decides. Sin embargo, hoy vengo a decirte que la palabra de Dios es la verdad. ¿Y por qué lo sé? Porque la palabra de Dios es Cristo y Él fue quien creó todas las cosas. Él es el autor, como dijimos, de la vida. ¿Y quién sabe mejor acerca de la vida si no es aquel que la creó? Todo aquel que diseña algo conoce su diseño mejor que cualquier otra persona, ¿sí o no? Entonces, si Dios diseñó la vida, si Dios diseñó todo el mecanismo de tu vida, todo lo que tiene que ver con la vida en la dimensión espiritual, en la dimensión física, entonces, ¿en quién está depositada la verdad? ¿En ti, en mí o en Él? ¿Verdad? Nosotros somos creación. Él no es creación, Él es creador, ¿va? Ok. Sin embargo, hoy vamos a ver un punto de cómo Dios, en su infinito amor y misericordia, también a nosotros como hijos nos da la facultad de crear con la fe. Sin embargo, nosotros no somos creadores por nuestra propia cuenta. Hemos escuchado en diversas ocasiones cómo Dios es soberano, ¿verdad que sí? Y la soberanía de Dios no significa que Dios toma tu vida como si tú fueras un títere y hace lo que quiere con ella. Eso no es soberanía, eso es dictadura, ¿verdad? O bueno, a mí me suena, ¿verdad? Y Dios no es controlador ni es dictador. La soberanía de Dios significa que a Él nadie lo gobierna, que Él es la máxima autoridad. No hay un gobierno o una autoridad que esté por encima de Él. Y a ti te llamó a ser alguien que dependa de Él para gobernar también, porque Él te dio una asignación de gobierno en la tierra y en tu territorio. Y todo esto fue desde el principio, desde que Dios creó al hombre. Ok. Vamos a ver rápidamente, antes de empezar con el tema, vamos a ir a Números 23, a partir del versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Cuando Él da la orden de que algo sea bendecido, es bendecido, punto y se acabó. ¿Y sabes qué? Él a través de Jesús dio la orden para que tú seas bendecido. Pero si dentro de eso que Dios dijo, tú no estás de acuerdo, Dios va a respetar tu libre albedrío. Si dentro de eso que Dios dijo, y Él lo va a cumplir, pero fíjate bien algo, y eso es un principio espiritual, que el Espíritu Santo nos quiere revelar hoy. La tierra fue creada en la dimensión material y Dios puso seres espirituales
dentro de la dimensión material. Cada cosa que Dios creó en la tierra vino del reino espiritual. No hay nada que Él inventó aquí en la tierra. Todo Él lo vio ya hecho en el reino, ya hecho en lo espiritual, y lo trajo a través de la palabra, a través de lo que habló para ser manifiesto en lo natural. Y esto lo podemos ver en Génesis, desde el primer capítulo que habla de la creación, y dijo Dios, sea, y dijo Dios, sea, y dijo Dios, sea, y fue. Porque cuando Dios habla es una orden, ¿ok? Ahora, tú y yo somos seres espirituales. Nuestra principal naturaleza es espiritual. Nuestro ADN original es del espíritu, no de la carne. La materia en la que tú y yo habitamos hoy es temporal. No era temporal en un principio, no voy a entrar en ese tema hoy, pero no era temporal en un principio, pero por causa de la caída se convirtió en temporal, en una casa temporal, ¿va? Ahora, nuestra verdadera habitación desde el origen, desde que Dios nos creó, es la gloria de Dios. Por eso cuando Adán y Eva se destituyeron de la gloria, es decir, se desconectaron de Dios, se vieron desnudos. Fue en ese momento que cayó la revelación en ellos de estoy desnudo, tengo que taparme, es decir, tengo que usar mis propias fuerzas, mis propias ideas para cubrir mi desnudez. Cuando estaban vestidos de la gloria de Dios, ellos no tenían que tomar sus propias fuerzas o ideas para nada, porque todo lo hacían en base a su relación con Dios. Dios los proveía de sabiduría, Dios los proveía de absolutamente todo lo que necesitaban. Después de la caída, la constitución del hombre cambió por causa del hombre y no de Dios. La genética del hombre espiritualmente hablando cambió, no por causa de Dios, sino por causa del hombre, porque después de la caída el hombre se conectó a otro reino diferente, a un reino de oscuridad. Y por eso entró el caos en el mundo. Entró la muerte y lo hemos repetido en muchos estudios bíblicos, pero es que esto es fundamento. Cuando el hombre se desalinea o se desconecta de Dios, empieza a ocurrir en la creación que es de Dios, en la tierra que Dios asignó a los hombres para que llevaran el gobierno de ella, empiezan a haber antidiseños, es decir, empezaron a suceder cosas que Dios no diseñó, pero que Dios permitió porque tú lo permitiste. Es decir, Dios no viene y te dice, para Gus, no lo hagas, mejor yo lo hago porque tú lo estás haciendo mal. No, tú lo estás haciendo mal, yo voy a hacerlo por ti. No, Dios te deja que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque a ti te dio gobierno. Y si algo hace Dios es sujetarse a sus propias leyes y principios. Por eso Dios no detuvo a Adán y Eva. ¿Nunca te has preguntado? ¿Pero por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Estaremos bien felices hoy? Puedes estar feliz hoy porque Cristo vino a redimirte, a volverte al original. Pero en ese momento Dios no detuvo ni a Adán ni a Eva, ni a Adán ni a Eva, porque ahí, fíjate bien, dos cosas. Una, Eva tenía libre albedrío. Dos, Adán era la cabeza de esa familia. Adán pudo haber enfrentado con la autoridad que Dios le dio al diablo o a la serpiente y le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Aquí no vienes a hacer tu lío, te vas. Yo sigo firme en lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Entendiendo eso y entendiendo que la palabra de Dios, todos aquí estamos de acuerdo que la palabra de Dios es la verdad y es palabra viva. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Ahora te voy a decir una cosa, todas las palabras son espíritu. Todo lo que tú hablas es espíritu, pero no todas las palabras son espíritu y son vida. La única palabra que es espíritu y es vida es la palabra de Dios. Por eso a ti te conviene ponerte de acuerdo con la palabra de Dios. Si tú quieres crear vida en tu vida y a tu alrededor, tú tienes que ponerte de acuerdo con la palabra que es vida. Vamos a empezar con el estudio y nos vamos a ir a Génesis desde el capítulo 17, por favor. Lo voy a leer yo porque voy parando en algunas cosas, ¿ok? Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa exaltado, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y dice en el original, de naciones, quédate con eso. Yo te multiplicaré en gran manera, es decir, yo te causaré ser muy fructífero, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y ahí en el original dice, entre mi palabra, o lo que yo te estoy diciendo, y tú. Fíjate bien, te lo voy a repetir. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. En el original dice, y estableceré mi pacto entre mi palabra y tú.
junto con tu descendencia, después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tus descendientes después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia, pues de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, burla, más será llamada Sara, princesa. Ese será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Voy a hacer una pausa aquí. La historia habla de que Dios le había prometido a Abraham y a Sara una descendencia. Y entonces, bueno, creo que más adelante habla también de esto, pero no lo vamos a ver. Y entonces, al pasar de los años, Sara se desesperó porque pues Sara quería ser madre. Ella sabía que ya estaba pasada de edad, pero aparte había sido estéril toda su vida. Y entonces ella, pues, Dios sabía que Dios le había hecho una promesa, y de pronto dijo: bueno, a lo mejor le tengo que ayudar a Dios, a lo mejor no ha sucedido porque yo tengo que hacer algo. Pero, ojo aquí, cuando Dios te da una promesa, te puede dar una promesa con instrucción o te puede dar simplemente una promesa. Si te da simplemente una promesa, es créela, punto y se acabó. Y la fe se cree en el corazón y se habla con la boca. Pero si te da una promesa con instrucciones, créela y acciona en tal cosa. Dios te va a dar la instrucción clara. Sin embargo, aquí la promesa que Dios les dio a Abraham y a Sara era una promesa, era créelo, no era, pero tienes que hacer tal para que se dé, ¿va? Pero Sara, en su humanidad, pensó: bueno, a lo mejor yo le tengo que ayudar. Entonces le ocurrió una gran idea y dijo: le voy a proponer a mi esposo que nuestra esclava, Agar, pueda concebir hijos de él, y entonces de ahí van a ser nuestra descendencia seguramente, porque carnalmente no hay de otra forma, ¿no? Y entonces le propuso a Abraham, le dijo: oye, ¿qué te parece si duermes con mi sirvienta y entonces tienes hijos? Y Abraham dijo: déjame pensarlo, 2 segundos, 3 segundos, va, lo hacemos. Flojito y cooperando. Entonces, un hombre de fe, un hombre de obediencia, no sé. Bueno, a su mujer. Y entonces nace Ismael. Esa es otra historia. ¿Pero qué crees? Ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa, vamos a ver quién era. Y entonces dijo Abraham: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Quédate con eso. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne en su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne en su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Fíjate bien. En ese tiempo, cuando Dios está haciendo un pacto con Abraham, Dios está poniendo condiciones. ¿Por qué Dios quería que los hombres se circuncidaran? A los hombres Dios los llamaba para ser como la cabeza de gobierno de cada casa. Y el circuncidarse era como una señal de estoy de acuerdo con el pacto. Era como
todo es una sombra de lo que venía después con Jesús, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Pero el que se circuncidaran en ese tiempo simplemente era una señal de pacto. Yo estoy bajo el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahí inició el pacto, ¿va? Entonces, este pacto que Dios hizo con Abraham, Génesis 12, vamos rápidamente a Génesis 12, por favor. Capítulo 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí fue antes de lo que leímos ahorita en el capítulo 17, obviamente porque es capítulo 12. Dios ya le había hecho esa promesa a Abraham, pero todavía no le había cambiado el nombre radicalmente. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciréis y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si regresamos al capítulo 17, donde vemos cómo Abraham en su preocupación, en su corazón de padre, dice, ojalá Ismael viva delante de ti, es decir, ojalá lo tomes en cuenta, ojalá pongas tus ojos en él. Estamos viendo cómo Dios fue radical al hacer la promesa. Y Dios dijo, nacerá de Sara un hijo, que a través de él yo cumpliré mi pacto contigo a través de Isaac. Dios nunca va a respaldar tus propias ideas. Ese es el primer principio que debemos entender. Dios nunca va a respaldar tus propias ideas sin Dios. Y normalmente tus propias ideas y mis propias ideas son sin Dios. Dios va a respaldar lo que Él habla en su palabra. Si tú quieres que una oración sea cumplida, yo te voy a decir algo, ponle un fundamento. Amén. Si Dios lo dijo en su palabra, va a ser. Si Dios te dio la promesa y concuerda esa promesa con lo que está escrito, esa promesa es un sí y un amén. Vamos a ver rápidamente, solo para conocer el contexto de la historia completa, vamos a ver cómo en el capítulo 18, el nacimiento de Isaac, cómo empieza como a forjarse esa fe. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos, está hablando de que se apareció a Moisés, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Quédate con eso, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya no menstruaba. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite. Pon mucha atención en esto. Dijo Sara, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, esto lo está diciendo Dios, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Vamos a ver algunas cosas aquí. Quiero ver lo del pacto. Vamos a ver cómo en el 21, cuando nace Isaac, lo que sucede. Vamos a tratar de verlo muy rápido, pero quiero que caches, por favor, cada cosa que te voy a ir como recalcando. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Vamos a ver el pacto entonces. Ok, vamos a ir
directo al sacrificio que le pide Dios, ¿ok? Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, bueno, ya nació Isaac, ¿ok? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, paro aquí. Fíjate bien el contexto de esto. Era la costumbre. No estaban haciendo algo nuevo. Era la costumbre ir al monte a adorar a Dios sacrificando un cordero. Era la costumbre del pueblo. Dios así lo instituyó en el antiguo pacto. Y entonces, dice la palabra, habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Fíjate bien en esto. Voy a hacer hincapié en esto y quiero que lo veas. Fíjate bien. ¿Te acuerdas que Isaac le preguntó a Abraham, ok, aquí vamos, con el cuchillo, la leña, todo para prender el fuego? Ya vi que el altar está en el monte, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar a Dios? Y entonces Abraham, ¿qué le contestó? Dios proveerá el cordero. ¿Te acuerdas de eso? Ok, voy a ir al 12 otra vez. Dice que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esto fue en el momento, esto quiero que por favor te caiga en lo profundo de tu espíritu. Esto fue en el momento en el que Abraham ya había puesto a su hijo en el altar para sacrificarlo. Y ya estaba atado de pies y manos, estaba puesto en el altar. El hijo estaba completamente sujeto a su papá, de ok, no estoy entendiendo, pero va, lo que tú digas. Y el papá tomó el cuchillo, Abraham, y estaba a punto de incrustar el cuchillo, de sacrificarlo, cuando un ángel, él escucha la voz de un ángel que le dice, y era el ángel de Jehová. Quiero que veas esto. Era el ángel de Jehová. Te vuelvo a repetir, era el ángel de Jehová. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. ¿Se acuerdan que Abraham dijo, Dios proveerá? O sea, yo creo que su corazón estaba bastante entre fe, obviamente, entre fe, pero también había en su corazón un temor, ¿no? De, voy a sacrificar a mi hijo, ¿en qué momento Dios me va a detener? O a lo mejor lo voy a tener que sacrificar y ahorita vamos a ir a Hebreos, pero Dios lo va a resucitar. Ya me adelanté, pero eso era lo que estaba pasando por la mente de Abraham. Entonces, en el momento en que él estaba a punto de sacrificar a su hijo, aparece el carnero. Enredado los cuernos, se enredó, iba pasando el carnerito ahí muy feliz, y ¡rup! Se enredó en una, ¿qué? Zarza, ¿no? Zarzal. ¿En un qué? Zarzal. Zarzal. Entonces, fíjate, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tocó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Yahvé Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Hasta ahí. Vamos a ir por partes. Primero, Dios viene con un hombre que pasa
completamente, bueno, este hombre estaba completamente fuera de la línea normal, natural. Todo en su vida estaba fuera de las posibilidades de que se cumpliera la promesa que Dios le estaba haciendo. Dios le estaba prometiendo que iba a tener un hijo a un hombre de 100 años con una esposa de 90 años que además era estéril. Aparte, hay un dato curioso aquí y que yo me he preguntado, si Dios ya tenía planeado que Abraham fuera ese hombre a través del cual él hiciera un pacto, porque después de Abraham, el pacto se cumple, lo que él le prometió a Abraham se cumple a través de Jesús. Hoy tú y yo somos esos descendientes, ese linaje numeroso, digo obviamente el pueblo de Israel, pero todo lo que vino después de Abraham y se cumplió completamente 100% en Cristo. Y en Isaías 53 habla de que, dice la palabra, y yo le daré linaje, hablando de Jesús. Y cualquiera pensaría, ay, pues se va a casar y va a tener hijos, o que no. Su linaje somos tú y yo en la fe. Dios embarazó a un hombre con una semilla de fe y concibió en el vientre, que es Jesús, esa promesa. Y se dio. Yo sé que te están cayendo muchas dudas, más dudas que revelación. Yo sé que te están cayendo más dudas. La palabra de Dios es una semilla. Cada promesa que Dios te hace es una semilla, es un semen. Y Dios lo deposita en un vientre espiritual. El vientre espiritual que usó en ese momento fue el espíritu, la fe de Abraham. Pero esa semilla tenía que encontrar un vientre que fuera capaz de dar a luz semejante promesa que embarcaba o que, ¿cómo se dice? Que cubría no solamente la profecía de te voy a hacer un padre de muchedumbre de gentes, sino que esa muchedumbre de gentes va a ser bendecida. ¿Cómo puede ser bendecida una nación o una muchedumbre de gentes que vienen de un linaje corrupto, que vienen de un linaje de maldición, que vienen de una caída? ¿Sí me explico? De la caída de un diseño. ¿Cómo puede haber bendición ahí? Para que pudiera haber bendición, tuvo Dios que traer primero una redención. Fíjate bien, el pacto que Dios hace con Abraham, y no me da tiempo de verlo en las escrituras, pero fue un pacto igualito que con Jesús, unilateral. ¿Qué significa? Los pactos que Dios hacía con su pueblo anteriormente eran pactos bilaterales. Yo hago esto y tú haces esto. O sea, yo cumplo esto si tú obedeces, ¿no? Cuando estaba la ley. Aquí está la ley con los requisitos, tú cumples la ley, entonces obedeciste, yo te bendigo, como te lo prometí en Deuteronomio 28. No cumples, entonces, pues va a caer sobre ti la maldición. No soy yo maldiciéndote, es la ley, porque no la cumpliste. Pero entonces con Abraham viene un pacto diferente, que se perfecciona en Cristo. Abraham, no lo voy a ver, le repito, pero hay toda una historia donde habla de cómo Abraham se queda dormido, el Señor lo duerme, y el pacto que Dios hace con Abraham, porque tenía que pasar, sacrifica, creo que unas aves, ¿o qué era? Aves y un carnero, y entonces divide ese carnero, lo abre en partes, tal y como él había instituido que fueran los sacrificios de animales para poder hacer un pacto, poder redimir y entonces traer un pacto de bendición a toda una nación, o a ese hombre en ese momento, pero que iba a repercutir en toda una nación. Pero entonces para que Abraham no tuviera que hablar nada y ni tuviera que intervenir ni regarla, ni firmar, lo durmió. Abraham estaba dormido. Ahí estaba Abraham, pero estaba dormido. Entonces hace Dios todo el recorrido que tenía que hacer y pasar por un lado y por el otro y todo el ritual. Y al final de cuentas, pues el pacto se da. Y entonces Abraham tiene a Isaac, su hijo, y después de Isaac sabemos quién sigue, ¿verdad? Después de Isaac nace Jacob. Digo, te estoy hablando de los personajes importantes. Es Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Dios, cuando hace una promesa, la hace por linaje, no la hace para un solo hombre. Esa promesa se hereda. Y bueno, ahorita me vino a la mente una promesa que me hizo que dije, wow, entonces ¿quién la va a tomar? Pero una promesa que le hizo a mi mamá en su momento de que iba a vivir más años, y alguien que no me conocía cuando mi mamá falleció, porque mi mamá dijo, hijita, yo sí me quiero ir con el Señor. Está muy padre su promesa, qué lindo, qué hermoso, dile que muchas gracias, porque dijo que iba a vivir 15 años más, pero yo sí me quiero ir, quiero ya estar con él. Y yo dije, bueno, Señor, pues ni tú ni yo podemos hacer nada, mi mamá está eligiendo. Y mi mami se va, y una persona que ni sabía de esta promesa ni nada, hija de Dios que tenía yo años, que no sabía de ella, me marca justo el día que fallece mi mamá y me dice, solo sentí decirte de parte de Dios, la promesa que no tomó tu mamá va para ti, para tus hermanos. Y yo 15, entonces divididos 5 y 5 somos 3 hermanos. No, 15 para cada uno. Va. Bueno.
15 años más de la fecha que Dios, bueno, del tiempo que Dios tenía. Bueno, vamos entonces a entrar en la palabra. El ángel de Jehová, para que no se nos pase esta revelación. Fíjate que la palabra de Dios no dice que el ángel de Jehová sea Jesús. Sin embargo, todo parece indicar que era Jesús. No que Jesús fuera un ángel, pero sí era llamado, era como aquel que era la mano derecha de Dios. Cuando se habla en la palabra de por mi diestra haré esto y por mi diestra haré aquello, está hablando de Jesús. Jesús es la diestra del Padre. Es esa palabra que sale de la boca del Padre y trae cumplimiento de promesas. Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, tenemos que ir a Hebreos 11:8, por favor, y creo que es el último que vamos a ver y algunos otros versículos para poder contestar. Vamos por favor a Hebreos, Hebreos 11:8. Voy a empezar desde el 1, ¿va? Habla de la fe. Hebreos 11 habla de la fe, dice, es pues la fe, la certeza, en el original dice, en lugar de certeza dice sustancia de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, estamos en el 1, versículo 3, por la fe entendemos haber sido, fíjate bien esto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, por la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo dije muy mal, vuelvo a repetir, lo editan. Ustedes en su mente también lo editan. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Me voy a ir al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, él recompensa a los que le buscan diligentemente. Bueno, amén. Nos vamos a ir a el versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Fiel para qué? Para cumplir lo que le estaba prometiendo. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, es decir, Sara y Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, perdóname, David, ¿crees que me puedes ayudar a buscar dónde dice que Abraham creyó en el Dios que resucita a los muertos? Nos vamos a Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Fíjate algo, estoy hablando de cosas que luego se van a unir, ¿sí? Para que entendamos bien lo que tiene que ver con la fe. Hablando primero de Abraham, vamos a leer el de Hebreos 11, 19. Dice la palabra, pensando que Dios, voy un poquito atrás al 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando o pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Fíjate bien. Abraham, dice la palabra, en el momento en que Dios le dijo, Abraham le dio la instrucción, y perdón, quiero hacer aquí un corte rapidísimo. Dios no te va a pedir que sacrifiques a tu hijo, ¿eh? Digo, por si estabas teniendo ese temor, forget it. No te lo va a pedir, nunca jamás. El hijo que fue sacrificado, que es Jesús, el Hijo de Dios, fue suficiente para pagar todo lo que se tenía que pagar y tú pudieras gozar de la vida que Él tiene para ti. Va. Entonces, el motivo por el cual Abraham pudo obedecer, dice la palabra, es porque cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac, Abraham tenía tal fe que dijo, yo estoy creyendo en el Dios que puede resucitar a mi hijo.
yo lo sacrifico, pero creo, fíjate, Dios estaba creyendo en la bondad, perdóname, Abraham estaba creyendo en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios y dijo, y en su poder, él pensó, ok, pues lo voy a sacrificar. Nunca se imaginó que lo iba a detener el ángel de Jehová antes del sacrificio. Dijo, estaba totalmente determinado, lo voy a sacrificar, pero Dios es bueno y me ama, lo va a resucitar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y si vamos a Romanos 4:17, y de hecho me voy a ir un poquito atrás, sí, desde el 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, está hablando de la promesa, de la salvación, pero sí me voy a ir más atrás, dice la promesa realizada. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Estoy en el versículo 13 de Romanos 4. Porque no por la fe fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley conlleva castigo, produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, es decir, violación. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros en la fe. Como está escrito, te he hecho por padre de muchas gentes, es decir, naciones, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Quiero que te quedes con esto bien sellado en tu corazón. Dice la palabra, delante de aquel en quien creyó. Abraham, ¿en quién creyó? En Dios. ¿Qué Dios? El que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La palabra de Dios habla de que Abraham, a pesar de que Dios le dio una promesa, y cuando le da la promesa, cuando viene el cumplimiento de la promesa, ese hijo, que es el hijo de la promesa, crece, Dios ahora se lo pide, dice, sacrifícalo para mí. Dios nunca, jamás vas a ver en su palabra que haga sacrificios humanos. Quiero que esto lo tengas bien entendido también. Nunca instituyó Dios un sacrificio humano para agradarlo a Él. Los sacrificios que Él instituyó fueron a través de animales, especialmente corderos, porque esto era una sombra de lo que venía después. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que después se consumó en Cristo. Todo lo que ahorita, antes de que terminemos el estudio, quieras comentar, lo vas a poder hacer, pero sí fundamentalo con la palabra. Bueno, la Reina Valera dice, ve las cosas que no son como si fueran. Ajá. La NTV dice, crea cosas nuevas de la nada. ¿Se acuerdan cómo Dios creó el mundo? Y pues en realidad no fue de la nada, porque Él lo estaba viendo en lo espiritual, en el reino de Dios. Ya existía eso que Él estaba creando. Cuando Abraham va decidido y determinado a sacrificar a Abraham, ¿por qué esto demuestra, perdona Isaac, porque esto demuestra fe? Porque él no estaba diciendo, ok, lo voy a matar, me voy a ver muy bueno delante de Dios y pues ya se acabó la promesa, pues nomás me duró, ¿qué edad tenía Isaac? No sé si 17 años, 12 años. Pues nomás me duró 12 años la promesa, pues va, Dios me lo dio, Dios me lo quita, como dijo Job, está bien, se lo regreso. Pero no, realmente lo que Dios estaba haciendo con Abraham era impulsarlo, empujarlo a la fe. Pero quiero que entiendas esta parte porque es muy importante. En Abraham simplemente se puso un fundamento de fe. No quiere decir que Dios, para probar tu fe, te va a hacer pasar por situaciones. ¿Sí me explico? Sin embargo, las situaciones que tú pasas, vas a poder tener victorias sobre ellas a través de la fe que Dios puso en ti, porque Cristo te habita y Cristo es el autor y el consumador de la fe. En ese tiempo que el pacto era distinto, era con Abraham, era un pacto antiguo que no tiene nada que ver hoy contigo. En ese pacto Dios sí probó la fe de Abraham de esa forma. Más que probarla, fue como te digo, fue empujar a Abraham a creer más allá de lo que estaba viendo con sus ojos naturales. Y entonces dice la palabra que él creyó en aquel que resucita a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya fueran. ¿No llamó Dios a la luz cuando no era? ¿Cómo sabía Dios cómo era la luz si todavía no estaba en la tierra? Pues Él la estaba viendo en lo espiritual, Él la creó primero en lo espiritual. ¿Cómo sabía cómo iban a ser los animales, las plantas? Él ya lo había visto en lo espiritual porque Él fue el que lo creó en lo espiritual. Primero en lo espiritual y después lo material, lo natural.
Entonces, en ese momento en el que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo y que entonces ve la consumación de lo que él estaba creyendo cuando le dijo a su hijo, Dios proveerá el cordero. O sea, él no estaba, no estaba viendo todavía la verdad de lo que iba a suceder después. Sin embargo, él creyó en su corazón, algo va a ser Dios, algo va a ser Dios, seguramente algo va a ser. Porque él estaba creyendo en el Dios que él había conocido a lo largo de estos años, un Dios bueno, un Dios que realmente lo estaba llevando a un propósito, que no era un Dios que simplemente se le ocurría algo nuevo y decía, a ver, tengo un capricho, a ver cómo reacciona Abraham, vamos probándolo. No, realmente era un Dios que lo estaba llevando a un propósito seguro. Y entonces, tal y como comentó Gus ahorita, y bueno, lo vamos a ver de una vez ya como una revelación firme y fija, en Cristo vemos todo esto consumado. El tema de hoy es fe sobrenatural, porque ese es el tipo de fe que tiene Dios. Dios te proveyó a ti de la misma fe que Él tiene, de la misma fe que está en Él. Él no te dio una fe más chiquita. A ver, yo soy Dios, el Dios Todopoderoso, y ellos son mis hijitos, déjame les doy una fe chiquita. No, Él puso en ti una medida de fe, dice la palabra, pero no significa que a uno les dio más y a uno les dio menos. Te puso la medida de la fe que está en Él, en ti, como una semilla. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, Dios nunca te va a dar algo que no sepa cómo darte la dirección para que tú acciones. ¿Me doy a entender? Si Dios te provee de algo, es porque también en eso que Dios te está proveyendo hay un cómo hacerlo germinar, hay un cómo traer fruto de eso que Dios te dio. Todo lo que Dios te da, te lo da para darte la oportunidad de crear. Porque si Dios viene y te trae ahora que tú estás en Cristo y que Dios te restauró, y esto es importante que lo veamos, en Jesús Dios restauró todas las cosas, dice la palabra de Dios. Él restauró todas las cosas en Cristo y Él te puso a ti en Cristo para que hoy puedas vivir esa vida restaurada en Él. En esta revelación del sacrificio de Abraham, que iba a ser Abraham con Isaac, que Dios le pidió, dice la palabra de Dios que Dios proveyó de un cordero. Y realmente esto completamente hace sentido cuando vemos cómo Jesús proveyó al cordero para nosotros. Tú hoy no tienes que sacrificar tu vida en términos de agradar a Dios, ¿sí? Tú no tienes que sacrificar hoy nada de tu vida en términos de para conseguir algo de Dios. El único sacrificio agradable para Dios y que completó la justicia al 100% fue el sacrificio de Jesús. Jesús proveyó el cordero. Siempre hemos escuchado, ¿no? Que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé a ti, pero a mí no me había hecho sentido hasta que la revelación la trajo el Espíritu Santo acerca de cómo verdaderamente Cristo Jesús es el Cordero de Dios, completamente sin mancha. Mira, antes de sacrificar un cordero, lo tenían que examinar en el antiguo pacto. Tenían que ver ese cordero que cumpliera con los requisitos fieles para ser sacrificado. No podías tú traer un cordero del que te sobraba, el que estaba enfermito, el que tenía un defecto, que al cabo que no te iba a servir para tu trabajo. Entonces voy a traer algo que no me funciona, lo voy a poner al sacrificio. Al cabo que de todas maneras ese ya lo iba a matar o lo iba a dejar por ahí olvidado, lo voy a sacrificar. Si nos vamos al principio, a cuando a los primeros hombres, hablando por ejemplo de Abel y Caín, ¿por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín? Vemos por qué Dios instituyó desde el principio, dice la palabra que cuando Adán y Eva cayeron, del original, cayeron en pecado, ellos se vistieron por su propia fuerza, sus propias ideas, con hojas de una higuera. Sin embargo, Dios, ese fue el primer sacrificio de un animal. Dios sacrificó un cordero para con las pieles de ese cordero vestir a Adán y Eva. Aunque ya no estaban vestidos con la gloria de Dios, pero ellos sentían vergüenza porque ahora veían que estaban desnudos. Dios les proveyó las ropas y dijo, no es lo que yo quería para ustedes, pero ahí les va. Y en ese momento se abre ese sistema de sacrificio para redención del hombre. Entonces, no solamente vistió a Adán y Eva, sino que la sangre de ese cordero los redimió para que no murieran, porque Adán y Eva continuaron, y no solamente continuaron, dice la palabra que vivieron cientos de años, y todos los hombres que vinieron después de Adán y Eva, en las primeras historias del Antiguo Testamento, vemos que vivían cientos de años. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento ese sistema de sacrificio, y si tú te vas creo que es el Levítico, habla de todo ese tema, ¿sí?
ahí vemos cómo tenían que revisar al animal. O sea, tú llevabas un animal para, quiero redimir, por mi redención traigo este animal delante de ti. El sacerdote tenía que revisar al animal, que no tuviera ningún defecto, yo creo que le abría la boca y con el celular ponía la lamparita y veía hasta adentro que no tuviera molitas picadas. Tenía que ser un animal perfecto, perfecto en todos los sentidos y que fuera primogénito. Entonces, en Cristo se cumple toda la ley, todo lo que tú y yo no pudimos cumplir porque la ley nos castigaba, la ley nos infringía muerte porque no podíamos cumplir, no solo eran 10 mandamientos, eran más de 600 preceptos. Y dice la palabra de Dios, creo que si también es en Hebreos, no recuerdo en qué libro, que dice que si tú no cumples uno solo de esos preceptos, toda la ley fue incumplida para ti. Y entonces la consecuencia de no cumplir la ley es la muerte. Viene Dios en Cristo y te redime de la maldición de la ley. Como dijimos cuando estábamos a punto de empezar la alabanza, no es que ahora Dios te diga, haz lo que tú quieras, yo ya te redimí, sino que ahora Él escribió la ley en tu corazón. Dice la palabra que Él escribió la ley en tu corazón para que fuera un deseo, para que fuera un anhelo, un natural, para que tú lo caminaras de manera vital, fluyas en eso. El ADN que Dios puso en ti es el suyo, para que lo que a Él le agrada a ti te agrade, para que sus caminos sean tus caminos. Jesús es el Cordero perfecto y el único sacrificio que Dios va a aceptar para la redención de la humanidad es Cristo, nada más. Y entonces, por causa de Cristo, y esto es algo importante de ver, y Jesús como Cordero perfecto, pero Él era hombre. Fíjate cómo Dios siempre respalda sus principios. Él creó esta tierra con minerales, cosas materiales, sustancias materiales, pero la principal sustancia de todas formas es espiritual, porque lo trajo del reino espiritual. Y a ti, a mí, como seres humanos, por causa de estar hechos de un cuerpo que contiene los mismos minerales de la tierra, nos dio dominio sobre la tierra. Esta tierra no la puede gobernar un espíritu, la tiene que gobernar un hombre, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Aunque esa imagen se cayó, Dios restauró la imagen del hombre a Él en Cristo. La imagen perfecta de Dios es Jesucristo y nos puso en Cristo. Pero entonces es a través de un hombre que Dios hace las cosas en la tierra. Dios sigue gobernando la tierra, sí, pero a través de los hombres, ¿ok? A nosotros nos dio la facultad de gobierno sobre la tierra. Jesús, por eso vino como un hombre. Él no podía simplemente venir a redimirnos como un espíritu. Ay, los voy a salvar a todos y ya no. Él tenía que venir como un ser humano a representar a toda la raza humana para recibir el castigo que el hombre merecía recibir, la muerte que el hombre merecía recibir, la vergüenza, el oprobio, la maldición completa que el hombre iba a recibir, la recibió Cristo. Y hemos hablado de esto diciendo, fue no solo la maldición y el pecado de los hombres de esa época, fue el pecado, iniquidad, maldición, enfermedades, toda la oscuridad que el hombre tenía encima, desde el primer hombre que pecó hasta los hombres que todavía no existen hoy. Él redimió a toda la humanidad completa, toda la historia del mundo. Y entonces, en esa redención, dice la palabra de Dios, que Él nos restaura y restaura todas las cosas en Cristo. Dios recibe la muerte y a nosotros nos entrega, pues como una transfusión, literal, y yo a veces cuando en mi imaginación lo he visto así, como una transfusión, cuando hacen transfusión de sangre, pero en este caso Él está absorbiendo o absorbió tus pecados, iniquidad, enfermedades, maldiciones, y Él te transfirió a ti la vida que está en Él, la transfirió a ti. Por eso hoy te llama Dios a ser determinado en solo recibir lo que Él te dio. Ese derrame de su sangre por nuestra redención comenzó en el Getsemaní. Cuando Él estaba llorando, ¿se acuerdan de ese episodio? Cuando él empezó a tener angustia por lo que Él sabía que iba a ocurrir. Y de pronto, en esa angustia humana, porque Él no vino como Dios, Él vino como un ser humano, en esa angustia de hombre, porque Él estaba vestido de una carne, clamó al Padre diciendo, si tienes otra estrategia, por favor. Estando en el Getsemaní, Él dijo, Padre, llorando, clamando. Y dice la palabra que Él sudaba gotas de sangre. Y dijo, si es posible, aparta de mí esta copa. Porque obviamente como hombre, pues Él no estaba contento de que lo fueran a torturar y a lacerar y a clavar en la cruz. ¿Estás de acuerdo? O sea, Él ya estaba recibiendo desde mucho antes. Toda su trayectoria de ministerio fue recibiendo esa maldición, toda la angustia del mundo la recibía, por eso la compasión hacia el hombre, por eso venía y sanaba a todos. Él era el reino, Él estaba trayendo el reino a la tierra y Él quería manifestar ya, dijo, no me voy a esperar a la consumación de mi muerte y resurrección.
ahora mismo quiero mostrarle al mundo que el reino ya vino, el reino ha venido aquí, yo soy el reino y hoy el reino está en medio de ustedes. Y entonces dice la palabra que él estuvo sanando a todos, y estuvo libertando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión del diablo, la enfermedad no viene de Dios, ¿ok? Y entonces, cuando Cristo estaba en el Getsemaní, que estaba sudando gotas de sangre, y dice la palabra, grandes gotas de sangre, ¿verdad que dice eso? Sí. Y entonces él dijo, Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí fue el primer derramamiento de esa sangre, y vemos cómo la redención de Cristo se fue dando en todo ese recorrido que Jesús caminó sobre la tierra y se consumó la cruz. Por eso la cruz, antes de finalmente morir, Jesús dijo, consumado es. Consumado es, y en ese momento Jesús va al infierno, pasa 3 días completos en el infierno, y ahí venció al diablo, enfrentó cara a cara a la muerte, arrebató las llaves de la muerte y las llaves del Hades, que es el infierno, al diablo. ¿Para qué? Para que se terminara la tortura de la opresión, de la amenaza del diablo en contra del hombre con la muerte. ¿Cuál es el peor temor que ha gobernado al hombre por toda la historia de la humanidad? El temor a la muerte, el temor a la muerte. Y todos los demás temores vienen de ese temor, del temor a la muerte. Entonces, solo como fundamento, Abraham pudo dar ese paso por fe. Y hoy tú y yo tenemos al mismo Dios. Y algo importante que podemos entender es, ¿Dios es alguien en quien podemos confiar? Por supuesto, totalmente. ¿Dios es alguien en quien puedes soltar tu vida completa, como lo mostró contigo? Por supuesto, totalmente. ¿Y sabes qué? Más nos valdría hacerlo, porque tu vida y mi vida y la vida de los que amamos en nuestras manos, y te lo dice alguien que fue controladora en su momento, corren gran peligro, de verdad. Cualquier cosa que esté en tus manos corre peligro. Corre y deposítalo en las manos de Dios. Porque ahí estás seguro. Ahí estás seguro. Algo que te quiero comentar y que es importante para esa fe sobrenatural que Dios depositó en ti, no es algo que va a venir a tu vida. Ya está en ti fe sobrenatural. ¿Qué tienes que hacer? Activarla. Activarla. ¿Cómo? Yo te voy a decir algo, te lo voy a contar como testimonio personal. Tenemos muchos testimonios que contar y queremos que nos dé tiempo a hacer la oración hoy, pero te lo voy a contar como testimonio personal. Yo un día le dije a Dios, yo no te busqué a ti, tú me buscaste a mí. Yo no te encontré a ti, tú me encontraste a mí. Yo no te pedí nada, tú veniste y me tomaste y me propusiste, y entonces fue que yo dije, ok, va. Y ya estoy aquí. ¿Y qué crees? Ya te amo un montón. Ya me enamoraste muchísimo. Ya no me queda de otra que seguirte porque te amo con todo mi corazón. Pero no nada más, te quiero seguir. Quiero creer como tú crees. Quiero ver lo que tú ves. Quiero sentir como tú sientes. Quiero pensar como tú piensas. Yo no voy a vivir en esta tierra el tiempo que tenga que vivir en esta tierra de una manera mínima, limitada. Yo quiero vivir, más bien, quiero que tú vivas en mí. Quiero que tú vivas a través de mí. Y si Jesús vive a través de ti, así como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Imagínate que el autor y consumador de la fe, entre otras muchísimas virtudes más, viva en ti. Tú puedes creer completamente y tajantemente que cada promesa que Dios te da es un sí, amén, ya lo fue. Te voy a contar rápidamente un testimonio porque es importante que contemos testimonios. Y a veces creemos que somos demasiado, ¿cómo se dice? Como a veces no contamos los testimonios porque decimos, ay, pues no es presunción, protagonismo. Hace algunos años, cerca de como yo creo que unos 7 años u 8 años, que yo ya estaba así de apasionada por Dios. Justamente era un sábado, estábamos mi esposo y yo descansando, ese día no trabajamos, estábamos creo que viendo películas y yo estaba siempre pues con la palabra, estudiando, y de repente le hago preguntas a Dios y abro y, wow, sí, que no sé qué, todo el tiempo. Y ese día justamente dije, hoy tengo muchas preguntas que hacerle, entonces estaba así como con muchas preguntas y abría la palabra y él me ponía a escribir, ay, me dijo esto, y con mucha emoción, ¿no? En eso viene Hassan, mi hijo, y nos dice, papá, mamá, hay un niño en la alberca, como que se ahogó y está muerto, ya está flotando, su mamá está gritando.
Y el niño pues está ya así flotando en el agua y la mamá está desesperada y está gritando. Y yo así, mira, yo nada más sentí, haz de cuenta que fue como si tuviera un resorte, así, ¡fum! Fui impulsada a levantarme. Yo no sé en qué momento caminé de mi casa a la casa club. Yo de pronto, digo, obviamente caminé, no quiero que pienses que me fui volando. A lo que voy es que mi mente estaba tan concentrada en lo que Dios me estaba hablando, que yo no me acuerdo de haber recorrido el camino de mi casa a la casa club, de pronto yo estaba ahí. Y cuando yo llego, estaba sola la mamá en la casa club gritando porque su hijo estaba ahogado y una persona ya estaba sacando al niño y llega otra mujer, o sea, éramos la mamá, un hombre, una mujer y yo. Yo fui lista para lo que Dios quisiera hacer ahí. Y entonces este hombre saca al niño de la alberca, lo pone en el pasto, le quita tenía unos flotis, pero como ya desinfladones, como que no sé si ya no le funcionaban, pero bueno, como los tocabas y ya no tenían aire, pero los tenía puestos. Y entonces lo pone en el pasto, empieza como a darle rehabilitación, ¿o cómo lo llaman? Resucitación. Y entonces de repente voltea, así como no queriendo decirlo fuerte para que la mamá, pues para no mortificar más a la mamá, para esto habían llamado ellos a la ambulancia y demás, y voltea con la mujer que estaba con él, que no sé si era de su familia, y le dice, ya se fue, ya no tiene signos vitales, ya se fue. Traía un pañalito de natación el niño, y también revisaron el pañal y dijeron, ya defecó, como que no sé si es un síntoma de ya soltó el cuerpo y ya se fue. Y entonces yo me senté al lado del niño con una paz, porque quiero decirte que cuando Dios te asigna algo, te envuelve de una paz impresionante, de verdad que sobrenatural. Yo normalmente soy una persona muy aprensiva, o era una persona muy aprensiva, y si algo le está pasando a alguien, me angustio, me trabo, me paralizo y no puedo hacer nada. Antes, perdón. Ahora ya no, porque Dios como que nos habilita cosas muy atrevidas, muy atrevidas. Entonces yo me siento al lado del niño, empieza a llegar más gente, así como que se empezaron a enterar, empieza a llegar gente del coto, y yo me acuerdo que lo que no querían es que estuvieran ahí cerca del niño porque pues la gente estaba como que al chisme, ¿no? A llegar a ver qué pasó y qué pasó y qué pasó. Y entonces él me acuerdo que se paró y les dijo, háganse para atrás, ya llamamos a la ambulancia. No quería decir él mucho de que el niño ya no vive, pero el niño de verdad yo vi el color. Y cuando una persona deja ajá, se pone morada y la boca morada, y el niño ya estaba como amarillito, verdosito, ya no estaba morado. Y entonces yo me pongo al lado y escucho las instrucciones de Dios y dejo que por mi boca salga lo que Dios me estaba diciendo. Y yo me acuerdo que solo era, imparto la vida de Cristo que está en mí sobre ti. Y declaro que la vida de Cristo fluye en ti desde tu cabeza. ¿No? Empecé a mencionar órganos de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y de repente el niño hace así y empieza a sacar agua. Empieza a sacar agua, pero agua con cosas. Y entonces, en ese momento no llegó la ambulancia, llega una grúa. Se llevan al niño en la grúa porque no había más. Y tengo entendido, porque de ahí yo ya en ese momento ya no supe, tengo entendido que al niño se lo llevaron a Puerta Hierro Sur, porque por ahí nosotros vivíamos. De ahí lo mandaron al Ángeles del Carmen, porque no tenían terapia intensiva para menores. Y llegando al Ángeles del Carmen, lo reciben y le dicen a los papás, sabes que tu hijo viene muy mal, pues lo vamos a atender, pero realmente el niño ya viene muy mal, entonces porque decían, es que dinos, pueden hacer algo por él, pues no te podemos dar muchas expectativas, pero vamos a atenderlo. Entonces, cuando le dan el primer reporte o el reporte siguiente a los papás, les dicen, mira, tu hijo tiene un proceso de descomposición, porque estuvo 20 minutos muerto. Todos sus órganos entraron en un proceso de descomposición. Antes de esto, el niño murió porque, pues obviamente, se ahogó con todo el agua que entró a sus pulmones, tiene los pulmones perforados, tuvo infarto cerebral, infarto al miocardio, tiene venas reventadas, y pues yo no te puedo dar ninguna posibilidad de vida, y pues el niño está totalmente inconsciente. Si tu hijo llegara a vivir, sería completamente un vegetal, porque su cerebro ya estuvo mucho tiempo sin oxigenación. El domingo, para esto yo me quedo, no, yo me quedo en mi casa, no, a Jesús, a Jesús. Entonces, No, pero en ese momento yo me quedo. Los papás pensaron. Sí, no me conocían, ¿eh? Ah, ¿no? Ni idea tenían. Sí, yo creo que sí me vieron, porque yo me paré con la mamá, le dije, podemos orar?
la abracé, le dije, ¿quieres que oremos? Y así como que estaba muy nerviosa la mamá y como que no me dijo ni sí ni no, pero simplemente la bendije y declaré paz sobre su corazón, no sé qué. Se llevaron al niño, yo me quedé orando en mi casa un rato y al otro día le dije a Carlos, mi esposo, oye, siento muy fuerte ir al hospital. Fui a preguntar, a investigar dónde estaba y me dijeron que en el Ángeles del Carmen. Siento ir a orar allá y Carlos me dijo, es que no te van a dejar entrar, está en terapia intensiva. ¿Me acompañas? ¿Vamos? Él ya sabe que soy muy atrevida. Entonces fuimos y yo me pasé a terapia intensiva. Bueno, me pasé al pasillo donde está terapia intensiva, obviamente ahí vi el letrero de los horarios, los papás no estaban ahí en ese momento con el niño, pero yo me pasé por todo el pasillo de terapia intensiva de pediatría, declarando vida sobre Ian, porque me enteré que se llamaba Ian, y sobre todos los niños que estaban ahí en el hospital. Entonces ya nos íbamos y nos encontramos al papá, yo lo reconocí, nos acercamos y bueno, platicamos con él, muy desanimados él y la mamá de ese muchacho. Nos dijeron que pues ya no nos daban ninguna esperanza, que pues estaban ahí esperando a ver qué pasaba, muy tristes, les hablamos de Dios y bueno, nos fuimos. Les dejé mi teléfono. La mamá me habla ese día y me dice, oye, muchas gracias, sé que fuiste al hospital a orar, yo creo en Jesús, no he estado muy cerca de él, pero pues sí creo y yo sé que por algo mi hijo está vivo, o bueno, todavía está respirando, aunque esté inconsciente. Te pido por favor que me sigas ayudando a orar. Mañana van a tratar de rescatarle un pulmón, puede morir en la operación, es muy probable, pero van a tratar de hacerlo. Mañana, lunes a las 9 de la noche. Lunes a las 9 de la noche, para esto yo me puse a orar. Lunes a las 9 de la noche me marca y yo dije, a lo mejor quiere orar para animarla, ok. Y me dice, Claudia, ¿qué crees? Sucedió un milagro. Me dice, en este momento, mi hijo está totalmente despierto y perfectamente bien. Me dice, ¿qué crees? Lo iban a operar, ya estaba todo el equipo listo, solo no llegaba el cirujano y le hablaban y le hablaban y le hablaban al cirujano y no lo encontraban por ningún lugar. Y de repente, porque el niño estaba en un coma inducido, no sé, desde que llegó al hospital, y entonces creo que sí tenía un respirador artificial y entonces el niño empezó como a quererse quitar todo, el respirador y todo lo que tenía conectado. Y entonces creyeron que ya se estaba muriendo porque también es como una reacción. Y entonces los doctores, perdón, el anestesiólogo dijo, esperen, creo que está respirando por sí mismo, porque como que escuchaba ahí algo, un doble respiro, no sé. ¿Qué creo? Yo no soy doctor, no tengo idea y me corrigen, por favor. Han pasado muchos años, pero creo que cuando alguien tiene un respirador artificial es un proceso, no es de que te lo quitan y ya estás respirando como si nada. Creo que te van bajando gradualmente y luego te lo quitan, una cosa así. Y el niño se lo arrancó. Entonces lo pasaron a hacerle estudios y a las 9 de la noche que la mamá me estaba hablando era para decirme, ¿qué crees? Ya le hicieron la tomografía, los estudios de los pulmones, no sé qué, tiene los pulmones perfectos. Amén. Su cerebro, es más, escúchalo, está cantando con Dora la Exploradora, o sea, estaba en su cuarto cantando Ian, y dice, dijeron que mi hijo iba a ser un vegetal, su cerebro está perfecto, sus pulmones están perfectos, mi hijo está vivo y está perfecto. Y me están diciendo que tenga cuidado porque igual y después puede colapsar, porque a veces así pasa. Han pasado 7, 8 años. Tengo comunicación con la mamá, eso fue a vivir en la Ciudad de México, pero el niño sigue perfecto. Perfecto. Entonces, son las cosas que Dios hace. ¿Sabes cuándo las puede hacer a través de ti? Cuando tú le dices, sí, Señor, yo creo lo que dice tu palabra, al 100%. Tú eres el Dios que resucita a los muertos. Yo creo como un niño todo lo que tú estás diciendo en tu palabra. No dudo que nada de lo que está escrito aquí sea mentira. Dudo de lo que veo, dudo de lo que escucho afuera, dudo de mis emociones, pero no dudo de lo que tú estás diciendo. Ahí es cuando tu fe revoluciona y se convierte en una fe sobrenatural. Lo que el Espíritu Santo quiere que quede sellado en tu corazón, por sobre todo, es que tú puedas creer de manera sobrenatural y que cuando tú crees de manera sobrenatural, tú honras a Dios y Él respalda esa fe que tú estás teniendo. Y vienen los resultados de eso que tú te atreviste a creer. Ahorita estamos haciendo algunos del grupo de Coffee Time with Jesus, los que se anotaron, estamos haciendo un ayuno con nuestras familias. Principalmente pedimos que este ayuno fuera para orar por los hijos, pero la verdad es que tú puedes incluir a quien tú quieras de tu familia y estamos orando por restauración de todas las cosas en nuestras familias, que nuestros hijos puedan conocer a Dios y lo amen y muchas cosas que tienen que ver con esta restauración que Dios ha hecho. Y es simplemente preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? ¿Qué quieres tú para mi familia? Y saber que la palabra de Dios está repleta de promesas, que son sí y amén para ti.
si es su voluntad, que su bendición te alcance. Dice la palabra de Dios que David, el rey David, se atrevió y dijo, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. ¿No se te hace una oración atrevida o una proclamación atrevida? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice así en Jeremías 29:11. El Señor te dice, yo conozco los planes que tengo para ti, afirma el Señor, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Entonces no te dejes convencer cuando escuches por ahí que es la voluntad de Dios, que estés enfermo o que estés padeciendo alguna situación, o que estés pobre, o que estés triste, o que estés deprimido, y que eso que tú estás viviendo Dios lo permitió para enseñarte algo. Tu único maestro es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida, porque en ese momento lo aceptaste o no tuviste el conocimiento o la fe que Dios te entregó para creer que podías vivir una situación diferente, ¿eso Dios lo puede usar para traer gran bendición a tu vida? Claro que sí. Dios es el que cambia toda maldición en bendición, y así dice su palabra. Bueno, pues esto es Coffee Time with Jesus. Aquí estamos reunidos todos los viernes a las 10 de la mañana. Nos tomamos un café entre amigos. Jesús en medio nuestro. Es un tiempo muy bonito de enseñanza bíblica principalmente, pero también de convivencia. Y pues te invitamos si estás en Guadalajara.